Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del Foro La Región. En nombre del Grupo La Región les damos las gracias por la asistencia, les damos bienvenida a esta nueva edición del Foro y les recordamos que, independientemente, obviamente, del seguimiento que va a tener informativo el propio medio, sobre todo mañana en La Región, esta sesión se va a poder realizar, se está realizando a través de streaming, a través de www.laregion.es. Las nuevas tecnologías están presentes y hoy vamos a hablar de eso y bastante. Porque hoy el tema que nos trae a colación con los invitados es una cuestión que, como decimos en nuestro argot, es de rabiosa actualidad. Un argot que cada vez está más obsoleto, pero que sí es cierto que está en la sociedad. Es lo que se llaman las fake news o en román paladín las noticias falsas que se generan en sociedad, sobre todo a través de esos medios que hay en las redes sociales, tan intangibles, pero a veces tan imborrables. Para ello contamos con un experto, que es todo un placer el que haya aceptado esta invitación y la región está orgullosa de contar con él, que es Marc Amorós, periodista y creativo audiovisual, que nos va a hablar precisamente de esa investigación sobre este tema que ha hecho en profundidad y que recoge en un libro, Fake News, la verdad de las noticias falsas. Para presentar a nuestro invitado contamos con José Antonio Velo, CEO de Astrágalo Studio, que también se acompaña en esta mesa. Les recordamos que al término de su intervención, de nuestro invitado, como es habitual, iniciaremos un turno de preguntas con ustedes en esta sala. Y ya sin más, José Antonio, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Estamos ante una nueva era, ¿no? La era que se puede denominar VUCA, que este palabra es un acrónimo que tiene su origen en el mundo militar, referido al escenario posterior a la Guerra Fría, y se ha extendido por su aplicación en general al mundo en el que vivimos. O sea, lo que viene a decir el acrónimo es volatilidad, hechos inciertos, incertezas, complejidad y ambigüedad, ¿no? Nos enfrentamos a nuevas reglas del juego. En cuanto a generación y consumo de información o entretenimiento se refiere, con la llegada de Internet y las nuevas tecnologías, estamos ante un cambio de paradigma y el mensaje ya no es unidireccional, ahora es bidireccional o me atrevería a decir que transmediático o crossmediático, ¿no? Usamos diferentes canales. En la actualidad la relación entre la difusión de consumo de información y la generación es una línea tremendamente delgada. Todo es inmediato y además es fácilmente compartible, por tanto viralizable, que creo que esto es uno de los agentes necesarios para la propagación rápida, ¿no? de una noticia, sea falsa o no. Aunque siga habiendo productores y consumidores de información, en esta era de contenido digital creo que cada vez esta brecha es más difusa, pudiendo hablar de una nueva especie que son los prosumers, que somos todos nosotros, porque somos consumidores y generadores de contenido y todo el mundo puede lanzar información a Internet, aparte de consumirla, sea falsa o no, lo cual pone en un grave riesgo la verdad o la veracidad de las cosas. La Real Academia de la Lengua acaba de incorporar oficialmente, hace poquito, al vocabulario español la adaptación de posverdad. Pero bueno, o sea, denominamos posverdad a los hoax, ¿no? Que son las farsas o los bulos, y a las fake news, ¿no? Pero este término, en 2016, el diccionario de Oxford ya lo ponía como palabra de moda. O sea que, bueno, está de actualidad, pero no es tan de actualidad, y si nos remontamos a la historia, pues la posverdad o las fake news han existido siempre, ¿no? Aristóteles dijo que era más importante ser verosímil que ser cierto. Y no existía Internet ni la posverdad. Tampoco existían periódicos o medios de comunicación para poder contrastar la información. Entonces ya no solo vivimos en la era de la inmediatez, en la que también podríamos decir que es la era de la desinformación y por tanto la de la estupidez, porque la gente tiende a quedarse con la información que refuerce el pensamiento, creencia y compartirla para hacerla correr como la pólvora porque es afín a lo que ellos piensan. Aquí tenía una nota que dice Galloso mató al Fari, y lo estábamos hablando antes, que nos acordaremos todos que en directo estábamos discutiendo que al final Galloso era un mero altavoz, ¿no? Pero nadie había contrastado esa información hasta que al final tuvo que parar y decir que no está muerto el Fari, ¿no? Si llega a terminar ahí, todo el mundo se habría creído que el Fari estaba muerto cuando era una noticia falsa. Pero si nos remontamos más atrás todavía, en el hundimiento del Maine, ¿no?
se le atribuyó a la Marina Española y provocó la guerra hispano-estadounidense. Supuestamente, estudios estadounidenses revelan que fue una explosión interna del barco, pero esa fake news derivó en una guerra, ¿no? La guerra de los mundos. ¿Quién se cree una invasión alienígena que están haciendo turismo por Nueva York? Pero se retransmitió como si fuese un hecho veraz y cierto. Una película que se lanzó hace muchos años, que es El proyecto de la bruja de Blair. En esa peli, al final, se jugaba con la incertidumbre de si los hechos habían sido ciertos o no. Y aún no estamos en la época ni del transmedia ni del crossmedia, pero se utilizaban determinados canales que ya servían para que las noticias corriesen rápido o para generar opinión de que algo es real cuando no lo era. Y lo que está más de actualidad, que también lo hablamos, es Trump, ¿no? Que es un mago generando falsas noticias. Al final, todo este tema de posverdad y fake news lo que pretende es provocar emociones y alterar pensamientos, ¿no? Como parte del juego. Esta alteración de la percepción de la realidad me recuerda a la técnica denominada campo de alteración o distorsión de la realidad, que ha sido objeto de uso por personajes históricos, como puede ser Steve Jobs, ¿no? Básicamente consiste en que estamos de acuerdo que esto es real, ¿no? Que existe una realidad con la que convivimos, pero ¿y si esa realidad fuese de otra manera? ¿Y si no tienes determinadas restricciones de la realidad no alterada en la que vivimos? ¿Tomaríamos las mismas decisiones? Entonces, enfrentarnos a una falsa noticia donde cambian los factores, los agentes del juego, la información, las estadísticas, las métricas, hacen que te posiciones o tomes que te postules hacia determinada dirección que puede ser completamente errónea, ¿no? Y este juego de falsa información o de fakes se está llevando a otros muchos ámbitos, como puede ser el de la publicidad, y hablamos de fake advertising, ¿no? Comentábamos también que yo mismo esta semana he sido víctima de lo que sería para mí una fake news, pero para vosotros sería un hecho veraz. Yo me he enterado ayer que hoy presentaba a Marc. Casi me entero por la prensa, ¿no? Porque me llamaron para pedirme una foto. Entonces, para vosotros sería un hecho consumado. Hay una persona que se llama José Antonio Velo que va a presentar este evento. Para mí sería una fake news porque yo no tenía ni idea que esto iba a pasar así, ¿no? Y ya, bueno, para ir cerrando, me gustaría darle las gracias a Marc por estar aquí hoy presentando su libro y arrojándonos luz sobre este tema tan delicado como son las fake news o los hoax. Y aunque no sabemos si es un hombre real, ¿no? Si él ha escrito este libro o le ha pagado a alguien para que lo escribiese por él, si no es más que un títere que pone cara a un seudónimo elegido por un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Periodismo de Ávila, que están preocupados por el auge de las falsas noticias, pero también podría ser un periodista, profesor universitario, guionista y director de programas de televisión con más de 20 años de experiencia y trayectoria, desarrollando una prolija actividad pues, para Movistar Plus, para Televisión Española, para Radio Nacional, para Cadena SER, para Antena 3, para Telecinco. Siempre con una banda sonora mental de Bruce Springsteen. Así que, sembrada la duda, cada uno puede quedarse con la información que más le interese. Así que en este juego del quién es quién, lo único que puedo decir es que bienvenido, Marc. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Mi mujer, siempre que voy a un acto o a una charla de este tipo, siempre me pregunta, ¿y si no viene nadie? Así que os doy las gracias por venir. Mi mujer siempre se preocupa. Sobre la presentación de José Antonio, gracias. Él ha comentado que podría ser un profesor, un seudónimo y un profesor de la Universidad Pontificia Autónoma de Ávila. Este es un juego que yo he planteado en el libro para describir. Sabéis que en la solapa de los libros siempre hay como unos datos del autor, ¿no? Entonces jugué a proponer dos presentaciones, una falsa y una cierta. Entonces me inventé que era un seudónimo de un grupo de profesores de la Universidad Pontificia Autónoma de Ávila, universidad que no existe y es fácilmente comprobable. Por lo tanto, soy Marc Amorós, soy periodista, soy creativo audiovisual y
he escrito este libro. Entonces he hecho toda una investigación que hoy intentaré explicaros un poco. Mira, cuando sucedió lo de Galloso, que ahora comentábamos, yo trabajaba en un programa de televisión que se llama Alguna pregunta més. Es un programa de zapping en la televisión catalana que ya lleva más de 10 años en antena. Entonces es un programa que recoge momentos que suceden en la televisión y hace humor a partir de esos momentos televisivos. Y recuerdo ver ese programa y tener el momento en el que Galloso mata al Fari. Dice, oxe, morreu o Fari. Lo hice en directo con ese micro que lleva siempre ahí como... No, para él no se han inventado los micros de solapa, ni las diademas, ni nada. Él lleva un micro allí desde hace 30 años que le dieron un micro y no se lo sabe sacar de encima. Entonces, recuerdo perfectamente asistir al devenir del programa, cómo le iba preguntando a todos los que iban pasando. En el lugar pasa bastante gente en una noche. Entonces, le iba preguntando a todos, bueno, se ha muerto el Fari, ¿qué sientes? Y claro, todo era alabanzas al Fari. Y recuerdo el momento en el que, sobre los créditos finales del programa, él parando la música para decir que acababa de llamar la familia para decirle que el Fari estaba bien, ¿no? Ese momento yo no tenía ni en mente escribir este libro, ni investigar este fenómeno, ni existían las fake news, ni nadie hablaba de ellas, pero me gustó tanto el momento que me hice una camiseta, con la cara del Fari, en serio, y el eslogan Oxe morreu o Fari, porque me pareció un momentazo televisivo impresionante, del cual, oye, debéis sentir muy orgullosos. No lo ha vuelto a hacer, ¿no, Galloso? No, creo que no. Con nadie. Con el Fari ya no puede, pero con nadie más. Bueno, si algún día viene Galloso y os anuncia la muerte de alguien, desconfiad. Desconfiad. Bueno, hoy básicamente quiero hablaros de dos cosas. Quiero hablaros de fake news y también quiero hablaros de mis padres. Entonces, como sé que todos habéis venido a escuchar la historia de mis padres, empezaremos hablando de fake news, ¿vale? Entonces, intentaré... Hoy venía con dos ideas. Digo, ¿vamos a hacer una charla optimista o realista? Bueno, yo creo que podemos hacer las dos. Yo creo que la charla optimista básicamente es para decir que el periodismo creo que es la mejor solución al fenómeno de las fake news, y luego lo explicaremos. Y luego la realista. La realista es que las fake news existen y las fake news están ahí. Hubo una persona que comparó el consumo de noticias falsas con el consumo de heces, de caca. Yo creo que nadie de los que estamos aquí le apetecería un bocado de caca, al menos a mí no. Aquí está la reflexión de si nos interesa consumir o no noticias falsas. A ver si adivináis quién de los dos dijo esto. Os voy a dar una opción blanca y una opción negra, ¿vale? La blanca es el Papa, la negra es Denzel Washington. ¿Quién cree que fue el Papa? ¿Podéis levantar la mano? 3 personas. ¿Quién cree que fue Denzel Washington? Bueno, bastantes más. ¿Quién no cree nada? También los hay. También los hay. Bueno, esto lo dijo el Papa. Esto lo ha dicho el Papa Francisco. El Papa Francisco ha sido víctima de muchísimas fake news. La noticia falsa que más se compartió y se viralizó en la campaña electoral entre Hillary Clinton y Donald Trump en 2016 tuvo como protagonista al Papa. Decía que el Papa Francisco apoyaba la elección de Trump. Y era falsa la noticia. Por lo tanto, las víctimas de noticias falsas son personas reales, no son entes. Esta semana hablaba con una chica en Cataluña que fue víctima, una chavala de 24 años, que fue víctima de una noticia falsa cuando en Cataluña se celebró el referéndum del 1 de octubre. No sé si recordáis, se desplazaron muchas unidades de la Policía Nacional a Barcelona, dormían en
en un buque de la Armada, no, en un barco de un crucero, con una imagen de Piolín. Este país es así, de maravilloso. Entonces, se publicó y se difundió una noticia falsa en la que una supuesta chica llamada Susan Flower decía que era agente de los Mossos d'Esquadra, que es el cuerpo policial en Cataluña, y decía: los tengo tan cerquita, a los del Piolín, que con una bomba se irían todos, no 155, sino que se irían 10.000 todos a tomar por culo. Esto decía la noticia y esto decía la supuesta agente de Mossos d'Esquadra, Susan Flower. La fotografía pertenecía a una chica que vive en Barcelona, que tiene 24 años, que es administrativa y que habían usurpado su fotografía de Facebook. Esta chica se enteró porque su novio empezó a recibir mensajes de gente que la había reconocido y entonces ella se enteró. Fue a denunciarlo a los Mossos d'Esquadra. Al día siguiente, a su casa se personó la Policía Nacional. Pero no porque los Mossos d'Esquadra le habían dicho a la Policía Nacional que existía este caso, sino que fueron a buscarla para que fuera a la comisaría a declarar. Estaba siendo investigada como supuesta persona que había hecho o dicho esas palabras. Susan Flower no es un nombre muy común en Cataluña, tampoco creo que lo sea aquí. Entonces, y aparte de esto, creo que es bastante fácil comprobar si hay alguna agente de Mossos d'Esquadra con un nombre tan concreto como Susan Flower. A pesar de esto, la Policía Nacional creyó que aquello podría ser y la llamó a declarar a comisaría como investigada. Cuando ella fue y explicó que había denunciado el caso a los Mossos d'Esquadra el día anterior, la Policía Nacional: ¿cómo que has denunciado? ¿Qué pasa aquí? Empezaron a investigar y entonces descubrieron que estaba siendo víctima de una noticia falsa. ¿Qué le pasó a la chica? Durante un mes aproximadamente tuvo miedo, se cambió el peinado, la ropa con la que salía en la fotografía la tiró, salía a la calle camuflada, llevaba gafas de ver sin necesitarlas, iba con una gorra o con un sombrero para que no la reconocieran. Tenía miedo de que alguien reconociera que ella era la de la imagen e hiciera algo contra ella. Es un miedo muy normal. Es muy probable que yo también lo tenga y todos vosotros también lo tengáis si os pasa esto. ¿Vale? Lo digo porque muchas veces pensamos que las noticias falsas son una broma o son un juego o no afectan a nadie, y las noticias son falsas, pero las consecuencias que tienen son reales. Y luego lo veremos. Mirad, este último año han pasado muchas noticias, muchas. Vamos a ver unas cuantas. Donald Trump elimina la versión en español de la web de la Casa Blanca. ¿Alguien leyó esta noticia? ¿Sí? La Unión Europea podría prohibir el kebab por sus riesgos para la salud. ¿Alguien leyó esta noticia? La despedida de soltero en Murcia termina con 17 divorcios. Todas son falsas. Todas, absolutamente son falsas. Algunas son muy serias, otras son más cachondas, ¿no? Más divertidas. Pero todas son falsas. Cada vez proliferan más las noticias falsas y cada vez estamos más expuestos al contenido de las informaciones falsas. Bueno, ¿pero qué son las fake news? Mirad, las noticias falsas son mentiras camufladas de verdad, presentadas en un formato falseable como son las noticias, un formato al que nosotros le conferimos una voluntad de verdad, porque nosotros no concebíamos hasta hace poco que las noticias nos podían mentir. Pensábamos que la información siempre era veraz. Por lo tanto, aprovechan un formato que transmite verdad y que tenemos la imagen de que tiene que transmitir una verdad para transmitir una mentira. Por lo tanto, son informaciones deliberadamente engañosas que se difunden con el objetivo de que nosotros nos las creamos para que las compartamos y las viralicemos y que esconden siempre una intención que bien puede ser económica,
intentar ganar dinero. Hay gente que se lucra con la creación y difusión de noticias falsas. Y otra intención es la ideológica. Hay gente que difunde noticias falsas con el objetivo de incidir en nuestro pensamiento, en nuestra opinión. Hace poco, la Columbia Journalism Review hizo este ejercicio en Manhattan, instaló este kiosco. ¿Compraríais periódicos y revistas en este kiosco? A priori parece un kiosco confiable, un kiosco a lo mejor está un poco más ordenado y limpio que otros que hemos visto, pero es un kiosco. Todos los periódicos y todas las revistas están confeccionadas con noticias falsas. No hay ni una sola de verdadera. En cambio, a priori, parece un kiosco de noticias reales. ¿Alguien leería un periódico que se llamara El blog de un chico? ¿Alguien leería un periódico que se llamara Los mensajes de mi padre en Facebook? ¿Alguien leería un periódico que fueran retweets de extraños? Eso es lo que nosotros hacemos en redes sociales. Cuando nosotros recibimos y compartimos información en redes sociales, muchas veces no sabemos de dónde procede. O muchas veces procede de un círculo de amigos que compartimos pues mensajes, fotos, memes en nuestros grupos de WhatsApp, por ejemplo, y que no deja de ser pues el mensaje que me envía mi papá o un amigo. La información falsa empezó siendo noticias que en lugar de decir verdades decían mentiras y tenían estructura de noticias. Tenían un titular, se ilustraban con una fotografía, tenían un desarrollo. Ahora mismo la información falsa está mutando porque nuestro consumo de información en redes sociales es diferente. Nos aburre leer, no tenemos paciencia, solo leemos el titular y ya está. La información se camufla en forma de tweets como estos, por ejemplo. Salir de esquiar y ver el Lamborghini de CR7. De ahí, de este tuit, se generó una noticia falsa que decía que Cristiano Ronaldo, cuando jugaba en el Madrid, había dejado el Lamborghini aparcado en medio de la Sierra de Madrid porque le dolía la muñeca y no podía conducir más. Y salió por todas partes, la noticia. Y la noticia, evidentemente, era falsa. Las noticias falsas hoy en día toman forma de meme también. Susana Griso presenta Espejo Público en Antena 3 por las mañanas. Fue víctima de una noticia falsa hace relativamente poco. Colgaron este meme de una supuesta frase que ella había dicho. Evidentemente, ella no dijo nunca esto. Pero fijaros, el meme no cita ningún dato que nos permita corroborar la información. No sabemos ni dónde supuestamente ha dicho esto, ni sabemos si hay alguien que dé fe de ello. Absolutamente una información desempaquetada, sin saber de dónde procede. ¿Queréis saber cómo nace esta noticia falsa? Esta noticia falsa forma parte de una campaña de odio de la que ha sido víctima Susana Griso, creada y orquestada por Vox, un grupo político bastante emergente últimamente. Susana Griso en su programa criticó unas palabras de Santiago Abascal en un meeting a raíz de unos altercados que hubo con unos inmigrantes en el metro. A partir de ahí nació una campaña de odio de la ultraderecha hacia Susana Griso. Esto empezó a circular por grupos de WhatsApp y en foros muy reducidos de creencia de ultraderecha. Alguien cogió esa frase, la convirtió en un meme e inmediatamente la colgó. La colgó en grupos de WhatsApp y saltó a Twitter. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? 1, se viralizó. 2, despertó una campaña de odio tanto desde el lado ultraderechista como desde el lado independentista en Cataluña.
mucha gente del lado independentista en Cataluña empezó a decir, bueno, Susana Griso, como tú informas también en contra de Cataluña y eres catalana pero estás en Madrid haciendo un programa, venga, vete a tomar por culo. Las campañas de odio hoy mismo en redes sociales se activan de una manera tan rápida y a partir de informaciones que no son veraces que espanta un poco. Veamos más formas que toman las noticias falsas. Esta circuló en Brasil. Alguien cogió la foto original, le cambió el mensaje de la camiseta e hizo una noticia falsa a partir de esa fotografía. La fotografía, lógicamente, es falsa. También existen noticias falsas que circulan por WhatsApp de esta manera. Son frases que transmiten un mensaje fuerza. Nadie sabe de dónde se ha dicho ni nada. Simplemente se difunden para fidelizar votantes, para hacer comunidad de fieles. Veamos esta otra. Esta señora fue agredida por petistas. Petistas son los seguidores del PT, Partido de los Trabajadores en Brasil, en una rúa cuando gritó a favor de Bolsonaro. La fotografía impacta, ¿verdad? La fotografía pertenece a una actriz que sufrió un accidente en 2008 y que cuando esta fotografía se difundió ya estaba muerta. Y esta última. Urgente, fallece por infarto el escritor Carlos Ruiz Zafón. Carlos Ruiz Zafón, por suerte, vive. Este tuit no lo difundió Galloso, lo difundió Tommaso de Benedetti, que es uno de los creadores de fakes más activos en cuanto a muertes en redes sociales. Por lo tanto, la cantidad de información falsa y las distintas formas que va tomando, lo que nos lleva es al escenario que sufrimos. Sufrimos un escenario de sobreabundancia informativa que nos hace pensar que estamos muy informados, pero en realidad solo estamos entretenidos. No estamos realmente informados. La información, cuando abunda, como cualquier cosa, cuando hay una inundación, hay mucha agua, pero lo más difícil que es encontrar agua potable. Pues aquí nos pasa a nosotros un poco esto. Somos la primera generación o sociedad de la información que estamos hiperinformados, un exceso de información, y en cambio estamos cada vez peor informados. A priori puede parecer más bien morboso que no ideológico. Es muy reciente. Todos hemos seguido con mucha atención, excesiva atención mediática para mi gusto, el caso del niño Julen en Totalan. Es un tema que generó mucha expectación y generó mucha conversación. Por lo tanto, hubieron muchísimas noticias falsas alrededor del caso Julen. El diario El Español, por ejemplo, el día 16 de enero publicó que se había encontrado a Julen y que ya lo habían rescatado a 73 metros de profundidad. Faltaban 10 días para que encontraran al niño, pero El Español ya difundió la noticia. Evidentemente era una noticia falsa. Se hacía eco de un bulo que corría por WhatsApp. La Guardia Civil tuvo que salir y decir, por favor, esta información es falsa, por favor no difundan informaciones falsas por respeto a la familia. ¿Pero vosotros creéis que quienes crean y difunden información falsa tienen respeto por algo o por alguien? Evidentemente no. Bueno, una fórmula para entender un poco cómo funcionan las noticias falsas. Mirad, las noticias falsas siempre buscan impactar o informar sobre algo que ya genera impacto. Siempre intentan ser lo suficientemente ambiguas para que no sean fácilmente desmontables. Y siempre intentan ir a temas que susciten interés. ¿Para qué? Para que se difundan, lógicamente, y cuanto más rápido mejor. El tiempo va en contra de las noticias falsas. Por lo tanto, siempre buscan intentar impactar, ser ambiguas, generar interés para que su difusión sea lo máximo de viral posible. Pregunta 3. ¿Por qué existen las noticias falsas? Alguien pensará que las noticias falsas existen, bueno, porque es lo que nos toca.
Pero fijaros, vamos a hacer un pequeño viaje por la generación de noticias falsas. Vamos a empezar en Veles. Es un pueblo de Macedonia, un pueblo pequeñito. ¿Qué pasa en Veles? Pues en Veles pasa que la mayoría de las noticias pro-Trump que se difundieron en 2016, en plena campaña contra Hillary Clinton, procedían de este pueblo. ¿Quiénes las hacían? Chavalitos de 17, 18 años que se lucraban con ello. ¿Cuánto dinero ganaban? Entre 4.000 y 5.000 euros al mes. Cuando una periodista en un reportaje le preguntó a los chavales, oye, ¿tú quieres que gane Trump realmente? Él dijo, a mí me da lo mismo, vivo en Macedonia, a mí que gobierne Estados Unidos me da lo mismo. Y entonces, ¿por qué generas informaciones a favor de Trump? Porque generan más clics, por lo tanto, me dan más dinero. Así funcionan las noticias falsas, muchas de ellas. Luego hay el otro lado, digamos, de la creación de noticias falsas, que es Cambridge Analytica, por ejemplo. ¿Conocéis el caso Cambridge Analytica? Cambridge Analytica, ahora mismo, ¿dónde están? Nadie sabe dónde están. Saltó el escándalo, cerraron y se fueron. Nadie les ha pedido cuentas, nadie les está preguntando nada ni persiguiendo de ninguna forma. Cambridge Analytica, a través de una fuga de datos de Facebook, consiguieron acceder a 1/3 del electorado norteamericano. 1/3, se dice muy pronto, ¿eh? 1 de cada 3 de los que estamos aquí nos tendrían controlados y nos estarían bombardeando con información falsa y anuncios políticos para incidir en nuestro voto. O bien para que nos reafirmemos en lo que ya pensamos, o bien para que nos abstengamos, o bien para que cambiemos de voto, que es lo más complicado. Hay quien a Cambridge Analytica hizo este estupendo fotomontaje. Bolsonaro ha ganado en Brasil, contra todo pronóstico. Alguien que venía de unos postulados de ultraderecha y que decía cosas muy aberrantes contra los homosexuales y las mujeres, ha ganado en Brasil. Y ha ganado incluso el voto femenino. Se está investigando una red de empresas dedicadas a difundir información falsa a favor de Bolsonaro en plena campaña electoral. Esta noticia salió en la misma semana en la que se celebraba la segunda vuelta y el Tribunal Superior de Brasil inició una investigación. Cuando la concluyan, igual que cuando concluyan la investigación de la injerencia rusa en las elecciones Trump-Clinton, a lo mejor el mandato de Trump ha terminado o a lo mejor el mandato de Bolsonaro ha terminado. Por lo tanto, ellos se aprovechan del impacto y de la rapidez que generan a corto plazo las noticias falsas para conseguir su rédito electoral y su objetivo. Luego, si en el futuro me pilla, pues oye, yo ya no estaré. Por lo tanto, cuando hablamos de legislar o de intentar controlar el flujo de información falsa, yo ahí soy bastante escéptico. Primero porque intentar atentar o intentar regular lo que en teoría es derecho a la información, libertad de expresión, esto es un poco preocupante. Segundo, históricamente todos los gobiernos han intentado controlar el flujo de información para sus intereses. Esto es histórico. La ONG Freedom House opera en Washington, promueve la libertad y la democracia en el mundo. Tiene documentados hasta 30 países, 30 gobiernos en el mundo, en su último informe, que tienen un ejército que se dedica a difundir información conveniente a sus intereses en redes sociales. Información conveniente, entendida como aquella información que a veces es real y a veces no. Por lo tanto, cuando un gobierno dice que va a intentar controlar esto, yo me preocuparía un poco. ¿Son inocentes las fake news? ¿Alguien conoce el caso del Pizzagate? Bueno, intento explicarlo muy rápido. Mirad, esto sucedió en Estados Unidos en la campaña entre Hillary Clinton y Donald Trump. Hubo un domingo por la tarde un chaval llamado Edgar Belt, no tuvo mejor pasatiempo que llenar su furgoneta con rifles de asalto y escopetas. Ya sabéis que en Estados Unidos las tienen, como el que tiene escobas. Y se fue a Washington
e irrumpió a tiros en plena tarde en una pizzería que se llama Comet Ping Pong. Os he traído la foto para que veáis el cuchitril de antro que es. Que nadie se imagine aquí que es un palacio. Bueno, ¿por qué hizo esto? Porque él quería averiguar si era real una información que circulaba desde hacía un tiempo que decía que Hillary Clinton lideraba una red de pederastia infantil en esa pizzería y que los niños estaban escondidos en el sótano de la Comet Ping Pong. ¿Qué pasó? Pasó que irrumpió a tiros, que afortunadamente no hirió ni mató a nadie, y pasó que en la pizzería no había ni sótano. Por lo tanto, todo era una falsedad que alguien se había inventado y que había difundido, y este pobre chaval se había creído. Cuando lo detuvieron, porque al final lo detuvieron, dijo una frase maravillosa. Dijo, he venido a hacer el bien, pero no me ha salido bien. Es extraordinario. Él desde la bondad hizo una maldad. Lo condenaron, lo juzgaron y se arrepintió muchísimo, muchísimo en el juicio. La juez le dijo, entiendo tu arrepentimiento, pero tus actos tienen consecuencias. Cumple pena de 4 años de cárcel en Estados Unidos. Y todo por creerse una noticia falsa. De momento no hay ningún creador de noticias falsas que esté en prisión. Empiezan a verlos en algunos lugares del mundo, Malasia, algunos lugares remotos. Pero en grandes potencias occidentales, de momento, parece que la difusión de información falsa no se sabe de dónde viene, no se sabe quién la hace, no pasa nada. Cuando difundimos la idea de que aquí no pasa nada, pues entonces, ¿por qué no lo voy a hacer yo también? En México y en India, este año 2018, el año pasado, perdón, sucedió un hecho mimético, el mismo hecho en 2 lugares muy remotos o muy distanciados entre sí. Circuló una cadena de noticias falsas por WhatsApp en la que acusaban a 2 personas de ser secuestradores de niños y traficantes de órganos. La comunidad que creyó ese bulo, esa información falsa, fue a por ellos, literalmente y físicamente. Los quemaron vivos y mucha gente lo grabó o lo retransmitió por Facebook Live. Esto está pasando, 2018-2019. Gente que cree una noticia falsa hace en el mundo real actos absolutamente espeluznantes. Pregunta número 5. ¿Estamos preparados para esto de las noticias falsas? Mirad, somos los europeos que más picamos en las noticias falsas. En algo teníamos que ser los primeros. Más de la mitad de nosotros se ha creído alguna vez una noticia falsa. ¿Os ha pasado? Sí, ¿verdad? 6 de cada 10 españoles se cree capaz de detectar una noticia falsa. 6 de cada 10. Es un porcentaje bastante alto. Un 60% es bastante alto. ¿Vosotros os creéis capaces de detectar noticias falsas? Es curioso porque cuando nos preguntan esto, la mayoría de nosotros somos de naturaleza chulesca y decimos, sí, hombre, claro, sí. Y cuando os preguntan esto que os voy a preguntar ahora, a ver cuál es vuestra reacción. ¿Vosotros creéis que la persona que tenéis al lado o que los demás que ahora mismo están por la calle son igual de capaces que vosotros de detectar una noticia falsa? Muchas de las personas piensan que no, que ellos son más capaces. Es curioso, ¿eh? Tenemos una gran autoconfianza en nosotros mismos y confiamos muy poco en los demás. ¿Lo hacemos? ¿Lo probamos? Os pongo 4 titulares. Vamos a ver si acertamos. Primer titular.
Amazon se prepara para lanzar un supermercado robotizado. ¿Quién cree que es verdad? Venga, estamos ahí unos 10. Venga, tú también, te animas, ¿no? Tú te animas, venga. Ahora, ¿quién cree que es mentira? Bueno, más o menos hay algo más de verdad que de mentira. Venga, siguiente titular. Detienen a un hombre por llamar 2.600 veces a una compañía telefónica para no sentirse solo. ¿Quién cree que es verdad? Bueno, ¿y quién cree que es mentira? Bueno, estamos ahí, hay algo más de mentira aquí. Venga, tercero, Jordi Pujol, ¿os acordáis? Un señor bajito que tosía mucho. Jordi Pujol amenazó con publicar un dossier que haría caer la democracia en España si iba a la cárcel. De momento no ha ido a la cárcel. ¿Quién cree que es verdad? Bueno, bastante gente. ¿Quién cree que es mentira? Bueno, algunos creen que es mentira. Vamos con el último. Descubren una isla de plástico en el Océano Pacífico. ¿Quién cree que es verdad? Bueno, somos bastantes. ¿Quién cree que es mentira? Algunos menos. Fijaros, ninguno de estos 4 titulares ha generado una unanimidad en la sala. En ninguno de los 4 titulares hemos estado todos de acuerdo, esto es verdad o esto es mentira. Entonces estamos en esa era de la confusión informativa, que no sabemos lo que es verdad, lo que es mentira, o todo puede ser verdad, todo puede ser mentira. Y es un escenario preocupante. ¿Queréis las respuestas? ¿Sí? Los titulares impares, es decir, el primero y el tercero, son mentira. Y los titulares pares, el segundo y el cuarto, son verdad. Acordaros. ¿Hay alguien que haya acertado los 4? ¿Tú? Hostia, escríbeme, tío. Si alguien tiene alguna duda sobre una noticia falsa, escríbeme, te mandaré un cuadro de Dalí, falso. ¿Vale? Acordaros, 6 de cada 10 se creían capaces de detectar noticias falsas. Estos 4 titulares los puso la Universidad Complutense de Madrid en un estudio. De los 6 de cada 10 que creían que detectarían noticias falsas, ¿sabéis cuántos acertaron? 3 de cada 20. Solo 3 de cada 20. Con lo cual, nos pensamos que estamos muy preparados para afrontar la difusión de informaciones falsas, pero en verdad no lo estamos tanto. Pregunta 6. ¿Qué son nuevas las fake news? ¿Alguien cree que son nuevas? Nadie, ¿verdad? Han existido siempre. Lo que pasa que antes pues, se quedaban como circunscritas al grupito de amigos, de vecinos, de vecinas, y de ahí no salían. Ahora lo que pasa es que tenemos una nueva herramienta, que son las redes sociales, que lo que hacen es expandirlo y difundirlo a más gente de la que pensamos y a una rapidez impresionante. La guerra de Cuba, que antes ha mencionado José, es un buen ejemplo. El Yo pondré la guerra de William Randolph Hearst. ¿Conocéis esta historia? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Tú no? ¿Quieres que te la cuente muy brevemente? Mira, William Randolph Hearst fue un magnate de prensa. A finales del 18-19, en Estados Unidos, había una gran batalla entre Hearst y Joseph Pulitzer, que era el otro magnate de prensa, digamos, que dominaba los medios de comunicación en Estados Unidos. Hearst tenía varios periódicos y empezó a alimentar en sus periódicos la noticia de que en Cuba, que estaba en pleno proceso de independencia respecto a España, habían grandes revueltas, actos vandálicos, que La Habana estaba hecha un caos, que aquello era una selva, ¿no? Mandó a un dibujante a La Habana para que le hiciera dibujos para ilustrar lo que su periódico contaba.
El dibujante llegó a La Habana y al tercer día le mandó un telegrama a Hearst diciéndole: llevo 3 días aquí no pasa nada de lo que cuenta el periódico, reina la calma, así que me vuelvo. Hearst recibió el telegrama y ¿qué hizo? Contestarle. Le mandó un telegrama y le dijo: tú te quedas, tú haz los dibujos, que yo pondré la guerra. Y es lo que hizo. Aprovechó la explosión del acorazado Maine. El acorazado Maine era un buque de guerra de la Armada norteamericana que estaba en el puerto de La Habana. Explotó por un incendio en las Carboneras, como posteriormente se supo, pero él lo atribuyó a un atentado de las tropas españolas. Entonces acusó a España de perpetrar un atentado contra Estados Unidos. ¿Esto qué generó? Generó a través de sus informaciones falsas en el periódico un caldo de cultivo en la sociedad norteamericana que acabó obligando al gobierno norteamericano a tomar partido y a participar en esa guerra que desembocó en la independencia cubana. Por lo tanto, las fake news no son nuevas, lo que es nuevo son los canales de difusión. El Instituto Tecnológico de Massachusetts analizó cómo se viraliza la información real y la información falsa. Concluyó que la información falsa se tuitea y se comparte un 70% de veces más que la información real. Una información falsa llega seguro a 1000 personas y puede alcanzar hasta 10.000 personas. Una información real nunca llega a 1000 personas. Nunca. No compartimos información real. Compartimos información falsa. Y lo hacemos nosotros. ¿Cómo funcionan las fake news? Bueno, vamos a imaginar que Orense es la capital del mundo, ¿vale? Vamos a imaginar, bueno, lo es, ¿no? Vale, pues bien. Vamos a imaginar que Orense es el epicentro, ¿vale? El epicentro de toda la conversación que se produce, no ya en Galicia, sino ya en el mundo entero. Entonces vamos a imaginar que hay alguien, un señor pequeñito, bajito, que no quiere hacer mucho ruido, que en Sardiñeiro, que es un pueblecito pequeñito que está por ahí Finisterre, empieza a decir algo, que es mentira, y empieza a decirlo. Y entonces empieza alguien más a decir, fulanito dice tal cosa. Entonces esta información llega a alguien que coge un coche y se va de Sardiñeiro y se va hacia un pueblo un poco más grande. Y a la vez hay otro que se va a otro pueblo un poco más grande. La información falsa nace en la periferia de las redes sociales para poco a poco ir accediendo a Orense. Entonces, poco a poco va camino a Orense y entonces empieza a detectar nódulos influyentes. Nódulos influyentes son personas que tienen muchos seguidores y por lo tanto son influyentes en la conversación social. En cuanto empiezan a detectar nódulos influyentes, aquello se escampa porque empieza a difundirse por burbujas de opinión. La mayoría de vosotros tenéis WhatsApp, tenéis Facebook, compartís cosas por redes sociales. Las personas con las que compartís este tipo de información o fotografías o memes o vídeos, ¿diríais que son como vosotros o que son diferentes, son contrarios a vosotros? Normalmente en redes sociales nos relacionamos con la gente que elegimos y normalmente elegimos a las personas que nos caen bien porque más o menos piensan como nosotros. Entonces creamos una burbuja de opinión porque compartimos solo aquello que pensamos entre todos y no escuchamos lo que pasa fuera. Así es como funcionan las noticias falsas. Nacen desde la periferia, van accediendo a nódulos influyentes. Cuando se cuelan en burbujas de opinión, la viralización está asegurada. Bueno, ¿por qué nos creemos las fake news? ¿Os habéis creído, no? ¿Alguna vez alguna noticia falsa? Bueno, vamos a intentar explicar por qué. Y aquí es cuando llega el momento que todos estabais esperando, que es la historia de mis padres. Mirad, mis padres llevan más de 40 años casados. Hoy en día esto es una proeza. Solo está reservado a grandes héroes. ¿Hay alguien que lleve más de 40 años casado en la sala? Felicidades.
Mira, el otro día le preguntaba a mi padre, digo, papá, ¿cuál es el secreto de vuestro matrimonio? Tío, ¿cómo es que duráis tanto? Y mi padre me dijo, mira, la clave está en lo que nos regalamos nosotros cada año por nuestro aniversario. Digo, ah, mira. Digo, ¿y qué os regaláis? Y me dijo, la razón. Nos regalamos la razón. Es la mejor manera de no discutir. Las noticias falsas funcionan exactamente igual. Cuando una información nos da la razón, es decir, confirma nuestra opinión, a nosotros ya nos da un poco lo mismo si es verdad o no. Decidimos que tiene que ser verdad. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos razón. Es que no hay otra cosa, no sé qué tiene la razón, pero hostia, he visto mucha gente cabrearse mucho porque no le den la razón. Nos enojamos mucho cuando nos la quitan. Es que yo tengo razón. Y nos pensamos que somos poseedores de eso tan maravilloso que es la verdad. Y nos pensamos que nuestra verdad es intocable y que los demás ya pueden decir misa que si yo creo que esto es verdad, esto es verdad. Las noticias falsas se aprovechan de esto. Toda información falsa que confirme nuestra opinión, nosotros tendemos a creerla. E inmediatamente tendemos a compartirla. ¿Por qué? Porque en nuestro grupo social lo que buscamos es que los demás también nos den la razón. También nos digan que ellos también creen que es verdad. Por lo tanto, vamos tomando cuerpo y nos hacemos fuertes. Si yo creo que una cosa es verdad, puedo estar loco o puedo ir en contradirección. Pero si también se lo cree él, pues ya somos dos. Y si también se lo cree él, ya somos tres. Y si al final somos todos, pues esa fuerza que nos da creer que aquello es verdad, aunque sea mentira, oye, somos muchos, no podemos estar equivocados todos. Por eso funcionan las noticias falsas. Porque consiguen posicionarnos en una línea o en otra. Y entonces, cuando la noticia falsa nos da la razón, tendemos a creerla. Os traigo un ejemplo, es bastante curioso. Rafa Nadal es un tenista, ¿lo conocéis? ¿Sí? Se hurga el culo cuando saca, ¿sí? Rafa Nadal ha ganado 10 o 11 de Roland Garros, ya he perdido la cuenta, no sé si alguien la lleva. Yo creo que él no. Cuando ganó el 10º, se publicó esta noticia. Decía, han iluminado la Torre Eiffel con la bandera española en honor a Rafael Nadal y su 10ª. Impresionante imagen. Hombre, la verdad es que la imagen es muy chula. Se produjo este hilo en Twitter de conversación. Hubo una persona que dijo, a esto se llama elegancia, bravo París y sobre todo bravo Rafael Nadal, tal. Otra persona le contestó, a esto se le llama fake. Y la primera dijo, hombre, pues hubiera quedado molón. Y la segunda persona le dijo, molaría más que contrastaras tus fuentes, ¿no? Que comprobaras si esto es cierto o no. E inmediatamente la primera persona dijo, ya lo hago siempre, pero en esta noticia no sé por qué quería que fuera verdad. Entonces estamos en esa eterna lucha entre la emoción y la razón. Y las noticias falsas siempre intentan que la emoción se imponga a la razón. ¿Alguien recuerda la portada del País con una fotografía de Chávez, Hugo Chávez? Era presidente de Venezuela, luchaba contra un cáncer en un hospital de Cuba. Hacía tiempo que no se sabía nada de Chávez. Y de golpe el País sorprendió a todo el mundo con una portada, con una fotografía de Chávez entubado en un hospital, convaleciente, como saliendo de una operación. ¿Recordáis esa portada? Sí. Esa portada era falsa. La fotografía era totalmente falsa. ¿Cómo lo supo el País? Cuando colgó la portada en redes sociales. Inmediatamente, a los 5 minutos, ya se lo habían dicho. Ya le habían dicho, no, esta foto es falsa, corresponde a un vídeo que circula en YouTube de un señor que se parece a Chávez, pero no lo es, que sufre de la laringe y al que le han practicado una operación.
retiraron la edición del periódico de los kioscos y tuvieron que hacer una segunda edición que llegó a media mañana a los kioscos. Es algo extraordinario por raro, porque no sucede. Pero le pasó al País. El País, que es un periódico que se supone que tiene todos unos filtros periodísticos, etcétera, etcétera. Explicaron muy bien lo que les había pasado en artículos posteriores en el periódico. Hay un momento en el que explican una conversación entre el director del periódico y el director de fotografía del periódico. El director le pregunta al director de fotografía: oye, la agencia que nos está vendiendo esta fotografía es de fiar, ¿no? A lo que el director de fotografía responde: hombre, aquí todos estamos convencidos que es Chávez. Fijaros el diálogo de besugos, ¿vale? El director del periódico está preguntando sobre la fiabilidad de la agencia y el director de fotografía responde con una intuición, con una emoción, con una sensación: oye, es Chávez. Por lo tanto, no hay discusión posible. Bueno, pues resultó que no era. Ellos en el periódico explicaron que tenían la sensación de estar dando una exclusiva mundial. Claro, cuando... ¿Perdón? La ambición que tenía. Claro, cuando tú tienes la sensación de tener una información tan chula, tan potente, tú te pones ahí cachondo, entonces yo lo tengo que compartir. Yo esto lo tengo que compartir, no me lo puedo quedar porque me pondré mal, me pondré enfermo. Pues esto es lo que nos pasa. Y por eso compartimos noticias falsas. Compartimos noticias falsas porque buscamos construir nuestra verdad. Quería dar una pequeña anécdota que me pasó. Ah, muy bien. Yo tuve que ir a Perú para dar una conferencia en Perú. Y me recibe una amiga de una universidad, la Universidad Pontificia de Perú, y me dice: mire, ¿por qué Chávez está sacando a todos los niños de las escuelas y mandándolos al ejército? Yo soy profesor allá, o fui. Sí, pero daba clase. Le digo: no, mira, eso es mentira total. Dice: sí, pero es que yo lo vi en televisión. Eso salió en la televisión, lo vimos todo. Ahí le dejo la mano. Era totalmente falso. Gracias, buenas noches. Gracias, caballero. Chao. Fijaros, el poder de la imagen, es lo que decíamos antes, ¿no? Es un formato falseable, es un formato que tenemos la creencia que no nos pueden engañar dando una noticia o no nos pueden engañar dando una información en televisión. Cuando alguien dice: es que yo lo he visto en la tele, tiene que ser verdad. Bueno, a ver, en la tele se dicen muchas tonterías, también, con lo cual la nueva generación de fake news pasan por lo que llaman el fake profundo, el deepfake. Ya hay software existente que permite manipular vídeos y hacer que poner en boca de alguien cosas que no ha dicho, pero con su misma expresión facial. Por lo tanto, son vídeos que cuando los ves parecen absolutamente reales y son absolutamente falsos. Y esta es la nueva generación de noticias falsas a las que asistiremos. De hecho, hay una consultora en el Reino Unido que vaticina que este 2019 vamos a tener una crisis política por un deepfake, por un vídeo falseado. Veremos, pero vamos hacia allí. Lo que decíamos de la verdad. Nosotros buscamos siempre la información que nos confirma nuestra opinión. El cerebro tiene lo que llaman el sesgo de confirmación, y esto nos pasa a todos, que vamos a buscar solo aquella información que confirma nuestra opinión. Entonces, ¿qué nos pasa en un escenario en el que hay mucha confusión informativa? Que cuando vamos a buscar información, solo vamos a buscar aquella información que nos dice lo que queremos oír. Y hacemos oídos sordos a todo aquello que nos lleva a la contraria, con lo cual nos volvemos cada vez más polarizados como sociedad, porque cada vez más desprestigiamos y despreciamos la opinión contraria. Algunos datos. El 67% de todos nosotros pensamos que en España la gente solo busca información de aquellos que piensan de forma similar. Y el 30% admite formar parte de lo que se llama una burbuja de opinión.
Por lo tanto, vamos a buscar información que confirme nuestra creencia. Os voy a leer una frase, a ver si alguien sabe de quién es. La frase dice: la masa, entendida la masa como la sociedad, no tiene que saber. Todo lo que tiene que hacer es creer. Esta frase se dijo hace muchos años en un contexto político no deseable. La dijo Benito Mussolini. Ahora que los populismos parece que emergen y todo el mundo habla de la ola populista en el mundo, en Europa concretamente, tendríamos que reflexionar un poco sobre la información y el consumo de información que tenemos. Porque si solo vamos a buscar información que nos confirme nuestra creencia, solo hacemos una cosa, que es creer. Si solo creemos, no sabemos. ¿Hablamos de Trump? Bueno, Donald Trump lo conocéis todos, supongo. Donald Trump dice que lucha contra las fake news a tope. Y yo cuando lo oí dije, perfecto, oye, mira, cerremos todas las universidades de periodismo del mundo y que Trump nos dé lecciones de periodismo gratis y por Twitter. Maravilloso. Mira, Donald Trump lo que hace es un uso perverso del término fake news porque lo usa para desprestigiar y para atacar toda aquella información que va en contra de sus intereses. Toda información que dice lo contrario a lo que él abandera son fake news, directamente. Por lo tanto, usa el término fake news como una herramienta de desprestigio de la información. Porque él lo que busca es erigirse en un Mesías en el que todos sus fieles, todos sus votantes, confíen solo en lo que él les dice. Él difunde una imagen de soy el único poseedor de la verdad. Y para ello, si hay que inventarse un término como hay hechos y luego hay hechos alternativos, pues lo hago. Y no pasa absolutamente nada. Claro, no hay hechos y hechos alternativos. Hay hechos, pero no pueden haber construcciones alternativas de una misma realidad. Trump ha llegado a afirmar que su investidura fue la más vista de la historia y las imágenes y los datos no lo corroboran. Pero aún y así lo sigue diciendo. ¿Qué pasa? Que quienes confían y creen en él, se lo creen. Se lo creen. Donald Trump lleva 2 años de presidente, son 730 días. El Washington Post tiene un verificador de datos y va computando todas las afirmaciones falsas que Donald Trump pronuncia diariamente. En 2 años han computado 7.645 afirmaciones falsas. Estos salen a más de 10 por día. El relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión dijo una frase maravillosa en la que dijo: el principal autor de noticias falsas en Estados Unidos es el presidente. Y él, en cambio, difunde para sus fieles y para sus creyentes la imagen de que él es el principal luchador contra las noticias falsas. Difunde una imagen de algo que no hace. Esto es muy propio de las falsedades y muy propio también de las noticias falsas. Voy terminando. 10ª pregunta. ¿O por qué contestar 10 preguntas? O dicho de otro modo, ¿de quién es culpa todo esto? ¿Es culpa solo de Trump? ¿Es culpa de las tecnológicas? ¿Tienen la culpa las redes sociales de todo lo que nos está pasando? Google, Facebook, WhatsApp, Twitter. Todos tenemos un papel en este fenómeno, todos. Las tecnológicas también. Pero las tecnológicas en el fondo son herramientas de difusión que pueden difundir buena carne o mala carne. No deciden qué tipo de carne se coloca. Es cierto que las tecnológicas diseñan los algoritmos para darnos lo que nosotros queremos, buscan que seamos felices. Por lo tanto, si hay alguien que le gustan los extintores, pues recibirá anuncios de extintores y le sugerirán contactos de gente a que también le gustan los extintores. Pero esto no deja de ser una simple herramienta que lo que busca es confortabilidad, que seamos felices.
pero nosotros yo creo que tenemos también nuestro papel y nuestra parte de culpa. Nosotros recibimos información falsa, nosotros decidimos creerla y nosotros la compartimos. Y no sabemos por qué, pero lo hacemos. Si todo lo que hemos estado hablando aquí sirve para que antes de compartir una información nos paremos a pensar si esa información puede ser real o no, o cuando recibamos una información que confirma nuestra opinión, nos paramos a pensar de dónde procede, quién avala esa información, quién hay detrás de la fabricación de esa noticia, y a partir de ahí comprobemos los datos que difunde la información, comprobamos si hay una fotografía, que esa fotografía sea real y no esté recontextualizada. Si hacemos todo esto antes de compartir una información, yo creo que ganaremos en cuanto a salud informativa. Antes decía la versión optimista. La versión optimista de este fenómeno pasa por el periodismo. Yo creo que el periodismo saldrá reforzado de todo esto, pero todavía estamos en el inicio del camino. El periodismo ha abanderado ahora la verificación de datos como la gran solución. Es un primer paso, ¿eh? Está bien, debería ser algo intrínseco en la profesión de periodista, pero bueno, vale, escenifiquemos ahora la verificación de datos para intentar recuperar algo muy importante, que es que la gente confíe en los medios de comunicación, que la confianza, digamos, en los medios cada vez va menguando, entre otras cosas porque dirigentes como Trump se dedican sistemáticamente a bombardear a los medios de comunicación y a tildarlos de enemigos del pueblo, etc. Por lo tanto, el periodismo, en cuanto poco a poco edifique una alternativa a toda la construcción falsa de la realidad y reivindique lo que siempre tendría que hacer, que es la construcción de un relato veraz y confiable de los hechos, yo creo que poco a poco recuperaremos un escenario importante. Y una reflexión sobre esto. Internet nos ha instalado una cultura de pensarnos que toda la información que consumimos es y debe ser gratis. Ahora parece ser que nadie está dispuesto a pagar por información. Yo os hago una pregunta. Si ahora dijeran que la carne pasa a ser gratis y que podemos ir a coger carne de donde queramos, de cualquier carnicería, y nos la tienen que servir gratis, pero no sabemos ni de dónde procede la carne, ni cuántos meses lleva en la nevera, ni sabemos de qué animales procede, ni en qué estado estaban. No tenemos ninguna fiabilidad ni garantía sobre la calidad de esa carne. Pero es gratis, ¿eh? ¿Compraríais esa carne? No compraríais porque es gratis. ¿La comeríais? Eso mismo nos pasa con la información. La información gratis tiene la calidad que tiene. Si queremos seguir mal informados, pues ya estamos bien. Si queremos estar bien informados, deberemos entender que igual que pagamos por carne de calidad, tendremos que pagar por información de calidad. La consultora Gartner predice el futuro en un informe anual. Dice que el 2022 la mitad de las noticias que leeremos y consumiremos serán falsas. Así que el augurio no es muy optimista. Así que para terminar, yo os pido que si no queréis vivir en un mundo de mentiras, pues nos tocará estar atentos a las noticias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a Marc Amorós por esta interesantísima intervención que ha hecho. Aunque ya hubo una pregunta que surgió ahí entre puertas, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos a nuestro invitado a su entera disposición. Por favor. No creo que cuente muchas mentiras, pero si le preguntan algo, imagino que responderá con la verdad. ¿Alguna pregunta en la sala para que Marc se explaye o nos deje otra óptica de lo que estoy planteando? A ver, allí. Mientras el hombre del micrófono, que David, se acerca, se lo irá bastante bien. A ver, adelante. Allí, ¿qué señor? No, en la quinta fila. Bueno, sí, eso es. Bueno, vamos a ver. El tema claro, como dijo usted, es antiguo, lo de las noticias falsas, ¿no? Y aquí, pues, si podemos poner un ejemplo por la importancia que tuvo,
es la noticia falsa que lanzaron en su día al mercado, por así decirlo, Bush, Blair y Aznar, con la noticia falsa de las armas de destrucción masiva. Sí, las armas de destrucción masiva, aquellas probetas en la claro, ONU. poner esa como un ejemplo que todos conocemos y tal, ¿no? Pero bueno, remontándonos mucho más, la de la invasión de Cuba o la de la guerra de Cuba, por ejemplo, y tal, ¿no? Pero en el fondo de todo esto, a veces, incluso en parte, lamentablemente, tengo que estar un poco de acuerdo con Trump cuando denuncia a los medios de prensa. Porque tiene una parte de razón. Hay una manipulación por los medios de prensa. Y eso lo sabemos todos. O sea, tú vas a me pasa leyendo la prensa donde suelo leer en los bares en un café y le digo a un señor que tengo yo un periódico, él tiene otro, y digo, no, si quieres te dejo esto, si te interesa y tal. No, si todos son iguales, ¿qué más da? O sea, si hablamos entre nosotros, hay un escepticismo total en cuanto a lo que nos cuentan en la prensa. Por ejemplo, aquí esto es donde se puede ver muy bien, cuando dan noticias sobre aquellas, en el plano político, que es donde más se producen las mentiras en el plano político, sobre aquellas fuerzas que nos parecen, o que la mayoría de la sociedad cree que pueden poner en peligro el sistema. Por ejemplo, Podemos, en España, Podemos, ahora Vox también. Con Vox yo empiezo a ver algunas noticias un poquito exageradas, ¿no? La verdad es que dan mucho motivo para tal, pero a pesar de todo, y soy todo lo contrario, pero con Podemos es sangrante. O sea, en aquí el principal medio de comunicación de Galicia, todas las noticias que dan sobre Podemos se las encarga a 2 o 3 redactores que se ve clarísimamente desde la primera a la última línea que son anti-Podemos. Eso no puedes hacerlo, porque están deformando la información que tienen. Aunque parte de datos más o menos reales, le aplican la intencionalidad, que a la mayor parte de la gente le pasa desapercibida. Y claro, la intencionalidad la pone el periodista, la ponen los hechos. Entonces, lo que dices tú, la salvación, los medios de prensa, sí, pero para eso tienen que adquirir credibilidad. Y todos sabemos que los medios de prensa cada vez más están en manos de grupos económicos poderosos. En Francia el Dassault tiene la propiedad, me parece que de Le Monde, y por ahí, claro, no va a hablar Le Monde contra la industria armamentística. Aunque hay sí Le Monde Diplomatique, que yo lo recomiendo a todos los periódicos, a todos los presentes. Perdón, me gustaría que hiciese la pregunta directamente. Es que hay gente que hace las preguntas. Sí, le agradezco una pregunta más que una mini-conferencia para que pueda contestar. Tardé un poco en preguntar para ver si había otros, y como no salió nadie, salí yo. Entonces me parece que no va a haber mucho, no sé. Y entonces yo creo que hay una cosa elemental y muy fácil de hacer por parte de los gobiernos si realmente están interesados en la verdad, cosa que yo creo que nadie está interesado en la verdad cuando está en el poder. Y es una ley de prensa en la cual, por ejemplo, sería un requisito indispensable que un grupo, un propietario de prensa, solo tuviera esa propiedad. Nada de que puedan grupos de la industria química, de la otra, hacerse con el mismo. Segundo, que a final de año, por lo menos, cada periódico publicara en una página, de arriba abajo, todos sus ingresos de publicidad, de dónde proceden. Y creo que serían 2 medidas facilitas y que contribuyen, porque luego los periodistas tienen que comer. Y claro, como tienes que comer, no le puedes llevar la contraria al que paga. Y entonces, pues, así se pasa y se manipula la información constantemente. Por lo tanto, muchas gracias. Nos ha dado tema para para otra conferencia que va a dar Max. Bueno, mira, Gracias, muy amable. Mira, quiero decirte... Te voy a responder con 3 ideas, a ver si satisfago, digamos, tu reflexión. Celebro que estés a favor de Trump o en contra de Trump. Tú estás a favor de Trump o estás de acuerdo con Trump. Mira, uno de los 3 grandes temas sobre los que se fabricaron noticias falsas en Estados Unidos en la última campaña electoral de noviembre de 2018 fue precisamente esta, estar en contra o a favor de Trump. Es un tema que genera polémica, por lo tanto conversación, por lo tanto difusión de noticias falsas. Sobre el papel de los medios de comunicación, estoy de acuerdo contigo que hasta que los medios de comunicación no recuperen una independencia, que pasa primero por la independencia económica, va a ser muy difícil que la información que difundan sea independiente. Claro. Entonces, por eso, el futuro del periodismo pasa porque entendamos que nosotros debemos contribuir al periodismo. Si nosotros nos reunimos y
cada uno paga un medio de comunicación y consigue ser independientemente económico, pues solo responderá a los intereses de los ciudadanos que leamos ese periódico. Uno de los males del periodismo actuales es que en aras de fidelizar una audiencia, un público, lo que buscan siempre es un sesgo ideológico y posicionarse en él, con lo cual cocinan la información para satisfacer a sus votantes. El lector del ABC lee la información con una óptica distinta al lector del País. Y esto es así. Entonces, el futuro o la solución, yo no creo que pase por una ley de prensa que el gobierno dicte lo que es información y lo que no, porque esto ya existió, se llamó Nodo y ya existía. Entonces yo creo que ahí no debemos volver. Claro, yo creo que lo que tenemos que hacer es que los medios de comunicación, los nuevos medios de comunicación, sean capaces de ser lo máximo de independientes posibles. Y si no lo son, que sean lo máximo de transparentes posibles en cuanto a quiénes les financian y qué intereses hay detrás. Ahora mismo esto no pasa. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses cruzados ahí dentro. Pero lo que ha sucedido es que Internet nos ha traído una democratización de la información. Cualquiera puede emitir información en redes sociales. Han salido medios digitales de debajo de las piedras. Cualquiera, con un bolígrafo y un papel, dice que es un periódico online. Y esto lo que hace es que, claro, cualquiera que genere o fabrique un periódico online en Internet, lo que busca es intentar monetizar la creación de sus contenidos. Por lo tanto, lo que busca es impacto y lo que busca es intentar generar tráfico, porque Internet no premia la buena información, lo que premia es el tráfico, el volumen. Por lo tanto, yo creo que el periodismo debe pasar por estas capas, que todavía estamos en una fase muy inicial, pero quiero pensar que vamos a ir hacia allí. Bien, que otra pregunta aquí, ya en la segunda fila. A ver. Yo me refiero que yo creo que lo que tienen mucho que ver son las redes sociales. Las redes sociales yo creo que es lo que está moviendo mucho las noticias falsas, en el cual nosotros todos, estamos todos incluidos, tanto al Facebook. El Facebook se está haciendo un poder grandísimo. Y yo creo que el periódico en sí tenía que haber, lo que dices tú, más... concretar más y no estar tanto metido en noticias de aquí o de allá y que tengamos que pagar, pues sí, lo veo lógico que para tener una buena información tiene que haber, si no, las formas de financiar la gente que tiene, todo va por medio de política. Y yo creo que ahí en ese aspecto es un tema que es muy jodido. Sí, es que los medios de comunicación ahora, el periodismo, lo que sucede es que está inmerso en una crisis que empieza por una crisis de modelo de negocio. Entonces, la irrupción de Internet lleva a la cultura del todo es gratis, entonces sucede que cada vez más ingresamos menos por la publicidad, que básicamente es la principal vía de financiación de los medios, con lo cual hay que acortar plantillas, somos menos, peor pagados, con mayor o peor valua, digamos, profesional, pero en cambio el periodismo está obligado a generar más noticias que nunca. Como hay que generar tráfico en la web, pues claro, antes se hacía una portada de periódico y una edición del diario. Es que ahora se hacen 10 portadas al día, porque hay que refrescar constantemente la información. ¿Para qué? Para que la gente vuelva y vuelva y vuelva. Entonces creamos una ansiedad informativa en la sociedad de que constantemente están pasando cosas. Bueno, y constantemente a lo mejor no están pasando cosas remarcables o relevantes. Entonces yo creo que debemos aquí frenar un poco y hacer esta reflexión de decir los medios de comunicación deben ir en otra línea. Pero yo creo que lo conseguiremos. Quiero pensarlo. Ojalá que sea. ¿Alguna pregunta más? Yo me voy a tomar licencia de hacer una pregunta como colofón, una pregunta profesional. Venga. Barça Maldúa. El medio es el mensaje es el medio. Viendo lo que está pasando hoy, ¿con qué nos quedamos? ¿El medio es el mensaje o el mensaje es el medio? Vamos a quedarnos con esa dicotomía que se plantea alrededor de lo que tú has comentado en esta conferencia de hoy, Marc. Con esa evolución. Es complicado, ¿eh? Ahora mismo se está imponiendo que el mensaje es el medio. Es decir, ahora el mensaje está imponiendo una realidad que el medio no puede controlar, que es lo que nos está pasando. Yo creo que poco a poco debemos recuperar la idea de que el medio es el mensaje. Y debemos recuperar la idea de que los medios de comunicación son
lo que en teoría eran en su génesis, ¿no? Son los constructores del relato, digamos, veraz de las cosas que acontecen. Pero para ello debemos recuperar una credibilidad y debemos recuperar una confianza social que ahora mismo pues está tocada. Vamos a dejarlo como un aforismo por tu parte. Pues muchas gracias. En nombre del Grupo La Región Mar, muchas gracias. Gracias. Buenas noches.